Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues ya llevo bastante rato grabando, la verdad, porque a mí me gusta hacer así los vídeos en serie, ¿no? Eh, y bueno, pues no podía ser de otra manera, también tendría que tratar en mi canal, como no, el caso de la niña Asunta Basterra, porque es un caso peliagudo de narices. Y es peliagudo porque no me cabe ninguna duda de que, aparte de ser un caso lleno de incógnitas, tenemos algunas que aún están sin resolver. O sea, eso sin ninguna duda. Hay cosas ahí que todavía no han quedado claras, que hay, no sé, cosas que no terminan de cuadrar del todo y demás, ya sabéis. Bueno, por eso no me gusta tratar estos casos así de inicio en mi canal, porque como son casos tan mediáticos y que se han oído tantas cosas, todo el mundo los conoce, ha habido pues un montón de series documentales y de todo, pues bueno, pues al final, bueno, pues se trata de innovar un poco, pero bueno, eso no quiere decir que vayamos a dejar de lado un caso tan importante como este, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del tema del caso Asunta desde la mejor perspectiva posible, a ver si podemos, no sé, sacar alguna pequeña cosa en claro, sobre todo el por qué, que es una cosa que todavía uno no termina de explicarse, cómo pueden llegar unos padres a asesinar a su propia hija, que bueno, que no será ni el primer caso, es uno de los muchísimos que lamentablemente suceden, pero bueno, sin ninguna duda este caso también es lo que os digo, ¿no? No deja de tener ahí una serie de incógnitas que son llamativas. Básicamente, bueno, pues Asunta fue una niña que nació en la ciudad suroriental china de Yongzhou el 30 de septiembre del año 2000. La bebé Fan Jong fue dada en adopción tras cumplir su primer año de vida a un matrimonio español que, como sabéis, pues estaba formado por Alfonso Basterra y Rosario Porto. Concretamente, él era periodista y ella eligió la profesión de su padre, que era un pudiente abogado, que además fue cónsul honorífico de Francia y era muy, muy reconocido en su ciudad. Es decir, que ella procedía de una familia de pasta, ¿no? De mucho dinero. Entonces, bueno, pues parece ser que los médicos les habían recomendado no tener hijos porque ella padecía lupus eritematoso, que era una enfermedad que podría hacer peligrar su vida en caso de embarazo. Entonces, por este motivo deciden llevar a cabo la adopción. Entonces, bueno, pues una vez que la niña ya con un año, bueno, pues pasa a vivir con sus nuevos padres adoptivos, ya adquiere la identidad de Asunta Basterra Porto y pronto empieza a dar muestras de su inteligencia, asistía a colegios privados, aprendía con rapidez, en especial el tema de los idiomas, disfrutaba de las vacaciones con su familia, tenía muchas amigas y sus abuelos adoptivos la adoraban. Pero cuando quedaba poco más de una semana para que Asunta cumpliera 13 años, resulta que Alfonso y Rosario acudieron a la policía para denunciar su desaparición y esto ocurrió concretamente la noche del sábado 21 de septiembre de 2013. Claro, mmm, estamos hablando de la desaparición de una niña de 12 años y además con el posterior hallazgo de su cadáver abandonado en el campo, que dio lugar a un frenético operativo policial que pronto acaparó, por supuesto, el interés de los medios y de toda la sociedad. La niña originaria de China, ya os digo, fue adoptada cuando tenía un año y por este matrimonio que sin ninguna duda era un matrimonio acomodado de Santiago de Compostela, concretamente en la comunidad autónoma de Galicia, ¿no? En el noreste de España, como todo el mundo sabe. Bueno, decidieron llamarla Asunta y la criaron en un entorno, ya os digo, privilegiado y aparentemente feliz, hasta que la investigación policial y judicial mostró una imagen totalmente distinta. Ya os digo,
fue una auténtica locura todo lo que sucedió. Cuando se pone la denuncia ese 21 de septiembre de 2013, horas después ya de madrugada es cuando la niña aparece muerta, ya os digo, junto a una carretera secundaria de una zona boscosa varios kilómetros al sur de la ciudad. El caso es que estaba atada con cuerdas de color naranja, no presentaba indicios de abuso sex y parecía haber fallecido por asfixia, algo que la autopsia confirmaría más tarde. Los padres de la niña se mostraron colaborativos en la investigación, que se fue tornando contra ellos a medida que los agentes iban encontrando indicios y detectaban además varias inconsistencias en sus testimonios. El principal de estos indicios fue el hallazgo en una casa rural propiedad de la familia y cercana al lugar de los hechos en la localidad de Teo, de unas cuerdas de color naranja similares a las usadas para atar el cuerpo de Asunta. Yo personalmente nací en Santiago de Compostela, aunque realmente mi pueblo está en Pontedeume, a Coruña, y bueno, también frecuento mucho Coruña porque es la residencia de un familiar muy cercano y conozco precisamente Teo porque yo desde que era niña, bueno, pues acudía mucho a una de estas casas que había por aquella zona, esas casas individuales enormes que tenían un montón de plantas y que luego además un terreno impresionante donde se plantaba todo tipo de frutas, verduras, tenían un montón de animales, conejos, cerdos. Es decir, yo he estado en Teo muchas veces, me encantaba ir allí, nosotros lo llamábamos la aldea y yo he sido muy feliz en esa aldea, o sea, yo recuerdo que iba con mis primas y lo pasábamos fenomenal, o sea, llorábamos, digamos, por ir a la aldea. Y justamente estaba esa localidad, o sea, que sé perfectamente cómo era todo lo que es ese terreno y demás, ¿no? Al fin y al cabo son casas que se encuentran, bueno, pues una bastante alejada de la otra y demás, y todo lo demás, ya os digo, es que son terrenos enormes de monte, de césped, o sea, en fin, no, una cosa curiosa. Entonces, bueno, además de todo esto, de lo de las cuerdas de color naranja que se encuentran allí en esa casa, la autopsia reveló que la menor tenía en su organismo elevadas dosis de lorazepam, un potente tranquilizante y ansiolítico que solo se vende en España con prescripción médica. Bueno, el lorazepam, como sabéis, es una benzodiazepina de las muchas que hay, como el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, etcétera, etcétera. Yo también lo estuve tomando durante bastante tiempo, además en dosis de 5 miligramos, que lo normal es tomar una de 1 miligramo para dormir, pero bueno, como mi situación es más complicada, pues digamos que yo tenía que tomar 5 miligramos, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, tanto Rosario como Alfonso, claro, ofrecen distintas versiones sobre sus movimientos esa tarde del sábado en el que supuestamente pues, ocurre la desaparición. Con todo esto, Rosario fue detenida e investigada por homicidio el 24 de septiembre y Alfonso el día 25. A ver un momentito. Es que no se ve la cara de la niña bien. A ver. Bueno, digamos que ya desde el principio tenemos unos antecedentes sospechosos, ¿no? El proceso para esclarecer los hechos sin ninguna duda fue largo y el veredicto del jurado popular pues llegó más de 2 años después de la muerte de Asunta, que es un periodo de tiempo muy pero que muy largo. Mientras pues las pesquisas básicamente pues fueron revelando digamos importantes detalles sobre el matrimonio y su relación con la niña que influyeron en la investigación del caso y el posterior juicio, evidentemente. El año 2013 había sido especialmente turbulento para la abogada y el periodista.
En enero de ese año, él descubrió una infidelidad de ella, lo que llevó a su divorcio casi inminente, aunque parece ser que ambos alcanzaron un acuerdo en los siguientes meses para compartir la custodia de su hija. Parece ser que como parte del pacto, Alfonso se traslada a un apartamento cercano a la vivienda de Rosario de Asunta para precisamente tener esa facilidad de acceso a la niña y que no tuviera que andar de un lado para otra, cosa que para los niños al final, sin ninguna duda, supone un trauma también, ¿no? Ya de por sí el divorcio como tal es algo que les suele costar bastante digerir, pero si además tienes una custodia compartida y el padre vive en Parla y la madre en Betanzos, pues os podréis imaginar, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, en julio parece que ocurrió un extraño suceso en el que supuestamente un hombre enmascarado entró de noche a la habitación de Asunta e intentó estrangularla. En fin, el presunto intruso huyó tras ser sorprendido por Rosario, según ella manifiesta, que sin embargo y curiosamente no presentó una denuncia en la policía, cosa que ya de por sí, como os digo, es un antecedente más que sospechoso. O sea, intentan asesinar a tu hija y no presentas ninguna denuncia. O sea, eso no tiene por dónde cogerlo, o sea, está claro. Además, ese mismo mes, la niña empezó a mostrar signos de somnolencia, obviamente, porque el lorazepam puede llegar a ser muy potente según la dosis que te tomes, y más si es una niña de 12 años, durante sus clases de música, ¿no? Estaba, pues eso, totalmente adormilada y todo esto lo confiesa a la profesora y le dice que su madre, porque la niña de tonta no tenía un pelo tampoco, pues que le daba unos polvos que le hacían dormir, ¿no? Lógicamente el lorazepam no se lo daban así por así como pastillas, sino que lo que hacían era coger varias pastillas, vete tú a saber cuántas y de qué dosis, de 5, de 1, a ver, entonces lo que hacían pues era como se hacía con las aspirinas antiguamente, ¿no? Ahí con la cuchara pues la iban triturando y entonces eso lo metían en zumos, lo metían en la comida, lo metían en las tortillas, etcétera, etcétera, ¿no? No obstante, eso sabe, o sea, el lorazepam, aunque esté disuelto en polvo, da sabor, o sea que se notaría, al menos una persona adulta sí que notaría un sabor extraño. Eh, la investigación policial reveló que Alfonso compró varias cajas del calmante lorazepam tanto en julio, cuando se empiezan a dar los episodios de letargo en clase, como en septiembre, curiosamente días antes de la muerte de la pequeña. El padre adoptivo de Asunta defendió en todo momento que los medicamentos eran para su esposa, que atravesaba momentos muy delicados y llegó a estar ingresada. Bueno, mm, sí, sin ninguna duda puede ser una excusa para que consiguieran de alguna manera una receta para comprar este tipo de medicación, evidentemente. No es difícil que un médico te la recete simplemente con que le comentes que tienes problemas para dormir. Entonces, bueno, una vez que los padres son detenidos por todas esas contradicciones y esa serie de indicios que sin ninguna duda encajan con que eh, pudiesen o probablemente fuesen, como así fue, los perpetradores del delito, pues se lleva a cabo el juicio. La fase oral del juicio arrancó en junio de 2014, que es el momento en el que la Fiscalía pidió 18 años, que me parece una auténtica porquería, para cada uno de los progenitores y la acusación popular 20. Sin embargo, no fue hasta el 29 de septiembre de 2015 cuando, tras la selección del jurado y con 84 testigos y 60 peritos, comenzó realmente el proceso en medio de, como os comento, una enorme atención mediática en la Audiencia Provincial de La Coruña. En el juicio se cotejaron todo tipo de evidencias para tratar de reconstruir los hechos.
¿Qué pasa? Que los forenses no lograron determinar la hora exacta de la muerte de la menor, así que la estimaron sin certeza absoluta entre las 7 y las 8 horas del 21 de septiembre. Esto hizo que la investigación tuviera que apoyarse en los testimonios de quienes vieron a los implicados ese día y en vídeos de cámaras de vigilancia situadas en los lugares por los que pasaron. Según la reconstrucción de los investigadores, el suceso se desarrolló de manera fatídica de la siguiente manera. Asunta salió de su casa en Santiago de Compostela a la 1:55 de la tarde, cuando fue grabada por una cámara de seguridad de camino al piso de su padre. Allí parece ser que almuerza con Alfonso y Rosario y después vuelve sola a casa de su madre, según captó la misma cámara a las 5:21. A las 6:12 Rosario fue vista entrando en su garaje, desde donde salió para dirigirse a esta vivienda secundaria de la familia Enteo, donde después aparecieron las cuerdas. Cuando acudió a comisaría para denunciar la desaparición de Asunta, Rosario alegó haber dejado a la niña sola en su casa de Santiago a las 7 y que al regresar unas horas después la joven ya no estaba allí. Sin embargo, una cámara de una gasolinera grabó el paso del auto con Rosario y Asunta juntas de camino a Teo. También hay una cosa que no me explico. Una persona que supuestamente se dedica a la abogacía y de cierto prestigio y demás, haya ciertas cosas que pase por alto. Me parece, por su parte, que denota un poco de menos inteligencia de la que se cabía esperar, ¿no? De alguna manera. Concretamente a las 6:35 se desactivó la alarma en la casa de Teo. A las 8:53 la alarma de la casa de Teo se activó nuevamente y alrededor de esa hora un vecino saludó a Rosario, quien estaba en su auto, pero ya no vio a la niña. Entonces, por su parte, Alfonso, que testificó haber pasado toda la tarde en casa leyendo, fue captado por las cámaras de seguridad cerca de su vivienda a las 9 y el móvil de Asunta registra una conexión a las 9:05. Posteriormente se realizaron unas 20 llamadas desde el móvil del padre a varios teléfonos. La noche fue avanzando y a las 10:31 es cuando los padres denunciaron la desaparición de su hija adoptiva en la Comisaría Central de Santiago de Compostela. La tragedia se confirmó en la madrugada cuando una pareja de jóvenes encontró el cuerpo sin vida de la niña y alertó a la Guardia Civil a la 1:39 de la madrugada, y el levantamiento del cuerpo tuvo lugar a las 7 del domingo 22 de septiembre. Rosario Porto y Alfonso Basterra defendieron su inocencia en todo momento. Sin embargo, el 30 de octubre de 2015 el jurado los declaró culpables, determinando que concretamente Rosario asfixió a la niña con la connivencia de su exmarido. La sentencia se conoció apenas 2 semanas después, el 12 de noviembre, 18 años de cárcel, ya os digo, una miseria para cada uno por asesinato con agravante de parentesco y abuso de autoridad. Entonces aquí, claro, surgen muchísimas preguntas, ¿no? Porque ya os digo, y en muchas imágenes, y se ve, y en esta misma, y en muchas otras, una familia feliz, ¿no? Entonces, ¿por qué la mataron? O sea, aquí la cuestión es, ¿por qué la mataron? O sea, aparte de porque eran unos HDP, eso está claro, o sea, porque para matar a tu hija, te la marinera. Entonces, claro, esa es la cuestión. La sentencia realmente no aludió a la posible motivación del crimen, ¿no? Que hasta hoy sigue siendo el mayor misterio del caso. Porque hay varias teorías, pero ninguna es concluyente. O sea, sobre qué pudo realmente llevar a unos padres adoptivos a asesinar a su propia hija. Una de ellas sugiere que Asunta podría haber sido vista como un obstáculo en la relación de sus padres. Ya me dirás tú qué gilipollez, o sea, es que esto no tiene ningún sentido, que pasaban por turbulencias emocionales tras su divorcio. Pero de ahí a decidir matarla, en fin, no creo desde luego que esta sea la hipótesis más racional, personalmente.
Lo que sí que está claro es que la salud mental de Rosario, bueno, pues también fue citada como posible detonante. Está claro que esta mujer tenía problemas, tenía inestabilidad emocional y además varios episodios de depresión severa, ansiedad e incluso deseos de morir que fueron evidenciados durante el juicio. Eso no cabe ninguna duda de que esta mujer en ese momento pues estaba pasando por una mala racha, por el motivo que fuera, pero bueno, que me da exactamente igual, que no se excuse igualmente, o sea, simplemente lo comento como que hay que tener en cuenta que esta mujer pues no se encontraba en una situación normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otra parte, también se exploró una posible motivación económica relacionada con la herencia de los abuelos maternos de Asunta. Pero esto queda rápidamente descartado ya que Rosario era la única heredera. Otra línea de investigación abordó un posible móvil sex tras hallazgos de semen en la ropa de Asunta, que eso es un asunto que todavía tiene su tela. O sea, eso todavía a día de hoy no ha quedado claro y de hecho hay un extranjero que se dedica a este tipo de casos en Inglaterra y demás, y le llamó tanto la atención este caso en concreto que vino aquí, hizo sus propias investigaciones y escribió un libro al respecto. Y una de las cosas que comenta es esta, ¿no? O sea, lo que no se termina de explicar es cómo es posible que ese semen llegase a la camiseta de Asunta, ¿no? Ahí hay algo raro que no termina de explicarse. A ver, una de mis teorías, pero es una de mis teorías, es que, claro, habiendo una mujer de por medio, como digo yo siempre, pues que puede ser que la madre, pues también de alguna manera consiguiera semen de un tercero o lo que sea para intentar inculpar a un tercero o lo que sea, porque es que no me lo puedo explicar. Del padre no era, con lo cual de alguien tenía que ser. Entonces, tampoco se obtienen conclusiones inculpatorias del material pornográfico hallado en la computadora portátil del padre de Asunta, que debía ser un elemento de la marinera con el tema de la pederás o la pedofilia, como se quiera llamar. Y claro, el caso quedó con múltiples preguntas sin responder. Entonces, bueno, tras 2 intentos fallidos, Rosario Porto se suicidó en prisión el 18 de noviembre de 2020, lástima, y Alfonso Basterra cumple condena en principio hasta 2031, porque una de las cosas que comenta este escritor, y es que es verdad, o sea, somos el reír, porque dice, vamos, es que en mi país un delito así, dice, cumplen cadena perpetua, pero vamos, dice, unos padres que asesinan a su hija, que la están drogando durante un montón de tiempo y demás, y el tío alucinó con un montón de cosas, ¿no? Con toda la razón. Muy interesante, ¿no? El tema, todo lo que plantea este señor. Eh, Está claro que las cosas desde fuera se ven de otra manera y que él además hace su propia investigación y tal y ve cosas que desde luego no terminan de cuadrar del todo, lo cual no quita en ningún momento que los padres fueron sin ninguna duda, o sea, los asesinos, vamos, pero sin ninguna duda, ya os digo, ¿eh? Pero bueno, ahí hubo cosas por el medio que ya os digo, no están muy claras. En 2017 Basterra escribió una carta desde la cárcel a Ramón Campos, que concretamente es el creador del documental que se produjo para Netflix y también del anterior documental, el caso Asunta, que se había estrenado ese año, y en ella defendió de nuevo su inocencia. Lamentó no haber podido proteger a su hija del verdadero, entre comillas, asesino, dice, y expresó su intención de desaparecer cuando salga de prisión, que no debería salir en la vida. Decía que solo tenía una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña. Nunca antes, escribió Alfonso Basterra. Mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesitó. Eso es algo que nunca me podré perdonar. Así que cuando conozcan mi fallecimiento, le ruego que descorche una botella de cava
y brinde con los suyos. Solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. Mi niña me necesita y yo a ella. Vamos a ver. Hay que tener mucha cara para decir esto, porque si realmente te quieres quitar del medio, ya lo habrías hecho. Exactamente igual que hizo Rosario. O sea, que no me vengas con milongas y haciéndote la víctima de tu niña, no sé qué, no sé cuánto, y encima hablando de la palabra asesino, cuando, en fin, yo, estas cosas de verdad que te quieres matar, pues mátate, ¿eh? ¿A qué estás esperando? ¿Estás esperando a salir de prisión para matarte? ¿Eso quién se lo cree? Porque yo desde luego no. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, claro, yo ya os digo. Entonces, bueno, ya os digo, aunque la condena de 18 años de cárcel para cada uno de los padres fue unánime, porque todos los miembros del jurado popular no dudaron en ningún momento de la culpabilidad de ambos, ya os digo que poco se sabe realmente a día de hoy sobre la verdadera motivación del crimen. Es increíble. Porque claro, semanas después de que se iniciara la investigación, cuando el juez levantó el secreto de sumario del caso Asunta, la historia de la muerte de la menor tenía más sombras, ¿no?, de las que se esperaba. Porque por aquel entonces llamaban la atención muchos de los comportamientos de los padres, tanto de Rosario como de Alfonso. A pesar de haber sido imputados por la muerte de su hija apenas después de encontrar el cuerpo, ninguno de los dos se desmoronó y mantuvieron en todo momento una actitud firme. Ni uno ni otro dijeron nada en contra de ellos mismos en un principio, lo que provocó cierto recelo en las autoridades. Es decir, habían llegado a algún tipo de acuerdo. Entonces, desde entonces, claro, se han barajado diferentes hipótesis en torno al posible móvil. Ya os digo, en principio, pues, ¿qué era un obstáculo en su relación de pareja? Según constató entonces la prensa, parece ser que el psiquiatra forense José Cabrera daba la impresión en aquel 2013 de que la niña sobraba en ese binomio hombre-mujer en la relación. Pero joder, ¿en qué medida? El especialista señaló que esta podría ser una de las palancas que habría desencadenado el asesinato. Pero para mí, sinceramente, ya os digo, es que no tiene ningún sentido. O sea, Rosario y Alfonso contrajeron matrimonio en octubre del 96 y la ruptura de la pareja se oficializó en 2013, aunque 7 meses antes de la muerte de la niña, ambos habían litigado por la custodia de la menor, antes de la sentencia de que la sentencia del divorcio fuera firme. Entonces se supone que estaban interesados en quedarse con su hija. Desde este momento, Rosario contó con la custodia de la menor, aunque la patria potestad, por supuesto, era compartida entre los dos. Entonces, si al final tu intención va a ser deshacerte de ella, ¿a qué vino este litigio, ¿no?, por decirlo de alguna pareja? Entonces, ellos llegan a decir, no, como pareja no lo supimos hacer bien, pero como padres lo hicimos lo mejor que pudimos. En fin. Asunta, ya os digo, bueno, pues según Cabrera consideró entonces que no creía que existiera odio o algún tipo de aversión concreta hacia la niña, sino que simplemente su presencia podría estar rompiendo un esquema. Los hijos en un matrimonio no son un elemento céntrico ni básicos. Bueno, eso lo dirás tú, porque vamos, para mí mi hijo es céntrico, descéntrico y es absolutamente todo. O sea, es lo fundamental en la vida de una madre, al menos en la mía. O sea, entonces, eso de que no son un elemento céntrico, pues será para personas que conoce usted que deben ser bastante raras. Y dice, en muchas ocasiones son un elemento de disputa, eso sin ninguna duda. Cuando hay un divorcio, pues siempre pasa lo mismo. Que yo me los quedo, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, y al final aquí los que sufren, como siempre, son los niños. Lamentable, pero bueno, es así. Entonces, en aquella fecha, los expertos consultados consideraron que el hecho de que la niña hubiera sido adoptada en China no tenía relevancia en el crimen en sí. Hombre, ¿por qué iba a tener relevancia como tal? En principio. Pues ya veremos.
La herencia de los abuelos, como os he comentado, pues al poco de pasar los dos padres a estar bajo custodia policial, la investigación se dirigió hacia esta posible hipótesis, como se había comentado, esta motivación económica, ya que se halla un documento de 1975 durante los registros practicados en las viviendas de la expareja que situaban a la madre de Asunta, Rosario Porto, y no a la niña como única heredera. Entonces, tampoco tendría ningún sentido. Sin embargo, fuentes de la investigación aseguraban por aquel entonces que la existencia de este documento no impedía que este fuera modificado con posterioridad. Pero eso es razón suficiente para matar, o sea, es que tampoco me lo creo. Lo que sí constaba para la Guardia Civil era que la expareja no disponía de efectivo para mantener, cuidado que esto ya, el alto nivel de vida que mantenía. Entonces, la prima del abuelo materno de Asunta aseguró que quería mucho a la niña y que éste había decidido, parece ser, dejarle todo. Bueno, aquí ya se puede pensar que esto pudiese tener algo que ver. Digamos que los abuelos maternos de la niña habían fallecido poco antes y con poco tiempo de margen entre ambos. Primero lo hizo la madre de Rosario, María del Socorro Ortega Romero, en diciembre de 2011, y en julio del año siguiente lo hacía el padre de Rosario, el abogado Francisco Portomella, con 88 años. De hecho, esto también resultó bastante curioso y dio bastante que hablar, porque la Guardia Civil se planteó incluso investigar la muerte de los abuelos, ya que bueno, el chalet cercano al lugar donde se encontró el cadáver en Teo era propiedad de los abuelos maternos de Asunta, quienes lo dejaron en herencia a Rosario, ya que era su única descendiente. Aunque ésta lo puso a la venta, la propiedad, porque es que claro, hay que saber cómo es Teo. O sea, es lo que os digo, es una aldea que no cualquiera sirve para vivir en ese tipo de sitios. Porque estamos hablando de sitios que quedan a tomar por saco de todo lo que es la ciudad, que para poder ir a comprar tienes que depender siempre de alguien que tenga coche, que te lleve, a hacer compras muy grandes para que te aguanten durante mucho tiempo, para no tener que estar ir a comprando cada 2 por 3, que allí de vez en cuando pues, pasa el panadero con la furgoneta pipi y tal, pero lo demás, pues tienes que estar dependiendo constantemente, porque ya os digo, es un sitio que, bueno, no está especialmente lejos, lleva como 25 minutos 30 llegar desde lo que es Santiago a Teo como tal, ¿no? Y esto lo sé muy bien porque he hecho ese camino muchas veces. Pero ya os digo que claro, salvo que tengas hijos, como pasaba en el caso de la familia con la que yo iba a aquella casa, que tienen coche y pueden desplazarse fácilmente o que trabajan en Santiago y pueden ir llevándole a los padres, que son los que realmente viven allí, pues estas compras y demás, son casas en fin, que es lo que te digo, si no las cuidas y demás, pues se quedan ahí abandonadas eternamente, ¿no? Y además, sin levantar el interés de ningún comprador, a pesar de los 400 metros cuadrados que ocupa la vivienda en una finca de 10.000 protegida por un amplio muro. ¿Por qué? Bueno, pues porque son sitios que ya os digo, presentan muchos problemas para mucha gente porque están totalmente fuera de la civilización, por decirlo de alguna manera. Y tanto para ir a tu puesto de trabajo o para otras muchas cosas, pues resulta complicado. Pero también es verdad que hay gente, pues gente también muy especial, escritores, gente que le gusta este tipo de viviendas para escribir sus novelas, para tal, o sea, eso pasa. Es gente que se suele hacer con este tipo de propiedades o gente que le gusta vivir esa vida tranquila en el campo, pero bueno, en este caso, por el motivo que fuera, el caso es que no se consiguió vender la propiedad y se quedó ahí muerta del asco, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, Rosario Porto era una madre inestable, ¿no? O sea, eso era lo que os comentaba antes. La dificultad a la hora de determinar la motivación del asesinato y la única evidencia sólida en la que la investigación se pudo mover fue la inestabilidad psicológica de Rosario, que tenía episodios frecuentes de estrés y ansiedad, ¿vale? Pero bueno, que estrés y ansiedad lo tiene el 90% de la población. En 2009 la madre de Asunta tuvo que ser ingresada, ella sí que pudo ser un tema de salud mental bastante más grave, por un cuadro de ansiedad, angustia y tristeza.
Durante el juicio, una de las psiquiatras que la atendió aseguró que la madre tenía deseos de morir, aunque no parecía suponer un riesgo para terceras personas, sino más bien para ella misma. Antes del juicio y poco después de que tuviera lugar la muerte de la niña, otro especialista que la había atendido en el mismo centro aseguró que la mujer estaba como muy agobiada y que algunas de las frases que le dijo aquel día mostraban un desinterés por seguir cuidando de su hija. Bueno, esto sí que puede ser más normal, ¿no? Cuando estás en estado de depresión mayor y demás, no eres capaz de cuidar ni de ti mismo, con lo cual, pues es probable que tampoco pienses ni siquiera en cuidar de un tercero, porque ya te digo, es que no te cuidas ni tú, porque es así, eso es una realidad. Entonces, si efectivamente, como te digo, aunque ella siempre se declaró inocente y ya en prisión fue su abogado quien insistió en que padecía episodios de depresión profunda, que en realidad se llama depresión mayor, pues bueno, hasta el 18 de noviembre de 2020, cuando su cadáver fue hallado en la celda en la que cumplía su condena, trató, ya os digo, de quitarse la vida al menos en 2 ocasiones estando en prisión, donde además activaron los protocolos anti-SUI varias veces y aún así lo hizo. Por eso digo que era Alfonso Basterra, que no me van a contar tu historia, porque esto se puede hacer. El padre de su exmarido y abuelo paterno de la niña, Ramón Basterra, llegó a acusarla directamente, diciendo que yo sigo sospechando que ha sido ella. Sospecho en todo caso que mi hijo es un infeliz de padre, estaba enamoradísimo de esta mujer, ha intentado encubrirla en algún momento y eso es lo que pienso, según llegó a decir. Y luego aquí viene lo más complejo de todo. Aquí ya entramos en un tema bastante más escabroso, que sería una posible motivación de tipo sex. Esta, sin ninguna duda, es otra de las hipótesis que se ha barajado, que pudiese haber una motivación de este tipo desde el inicio de la investigación, ya que los análisis de la ropa de Asunta Basterra, ya os digo, revelaron restos de semen en su camiseta. Poco después se identificó al hombre cuyo semen estaba presente en la vestimenta de la niña, que era un hombre de nacionalidad colombiana residente en Madrid y cuyo ADN estaba clasificado por una investigación previa por una presunta agresión sex. Fue imputado en el caso, aunque negó en todo momento haber estado en Galicia el día de autos, y tras ser interrogado y confirmar que el día de la muerte de Asunta se encontraba en la capital y fruto de muchas contradicciones, no se pudo determinar una explicación exacta a este semen, ya os digo, hallado en la camiseta. Por eso digo que ahí pudo haber la mano de... ya sabéis lo que yo opino, pero me puedo equivocar. Por lo que el juez concluyó que esta pudo haber sido contaminada en el transcurso de la investigación al no haber sido realizada de manera natural. En fin, yo ahí no sé. Sin embargo, tiempo después, en junio de 2014, se halló en el portátil del padre de Asunta material erótico y porno de mujeres asiáticas. Otra vía abierta para una posible motivación sex, sin ninguna duda. Esto ya tiene más INRI, ¿no? Después de haber inspeccionado varias veces el inmueble del padre, sin encontrar ningún dispositivo, a finales de diciembre el juez autorizó un nuevo registro en el que se encontraron su portátil y un teléfono móvil. Dado que antes no habían aparecido, se pensó que alguien podría haberlos colocado en el domicilio del padre, y entre el material hallado se encontró, como os comento, una imagen donde, esta que vemos aquí, aparecía la niña tumbada en un sillón, vestida con un corsé y medias, y en una actitud que los investigadores consideraron impropia para haber sido el padre quien hubiera tomado las fotografías. La estáis viendo aquí. ¿Qué es lo que opináis vosotros? Aquí lamentablemente tenemos la última imagen de Asunta con vida, aunque está profundamente sedada. Y ya os digo,
¿Pudo ser una motivación sex? Bueno, pues eso puede cuadrar bastante más, o puede ser que fueran varias motivaciones a la vez, ¿no? Que hubiese una motivación sex, que hubiese también una motivación económica, pero bueno, no obstante, excusa desde luego no hay en ningún momento. Entonces, no tenemos motivación, pero sí tenemos muchas pistas. Entonces, aunque a día de hoy no se puede decir con seguridad cuál fue efectivamente el móvil de la muerte de Asunta, sí fueron algo más claras algunas de las pistas en las que se basaron los investigadores durante el caso, que acabó con sendas condenas, ya os digo, a 18 años de prisión. Primero, los restos de cuerda de color naranja hallados junto al cuerpo de Asunta Basterra, que eran idénticos a los que se encontraron en el chalet de Rosario Porto. Desde el inicio de la investigación, la hipótesis fue que la niña sedada fue, yo esto tampoco lo entiendo de verdad, o sea, no sé, o sea, ¿cómo se puede hacer algo así? Fue atada de pies y manos con la cuerda para posteriormente ser asfixiada. Ya me dirás tú, si la niña estaba tan sedada que no se enteraba de nada, qué necesidad había de atarla de pies y manos. Yo no sé, son cosas que a mí me suenan a chino, ¿eh? Por ser redundante de alguna manera. Entonces, según la policía y varios investigadores, las cuerdas eran de un material y color que era poco común en la zona. Por otra parte, claro, hay una elevada presencia de ansiolíticos. Por eso no entiendo la necesidad de atarla con las cuerdas. Es que la niña se ve aquí en esta imagen, es que está, o sea, está totalmente que parece que está fallecida realmente, o sea, es así. Entonces, la investigación determinó que tanto Rosario como Alfonso habían suministrado sedantes a la pequeña Asunta bastante tiempo antes de su muerte, o sea, llevaban ya varios meses envenenándola. Entonces, en el informe toxicológico del cadáver de la menor había una alta presencia de este fármaco, el lorazepam. Dos especialistas que participaron en el análisis explicaron en el juicio que la niña sufrió una intoxicación de esta sustancia sin lugar a dudas y que había ingerido, atención, al menos 27 pastillas de lorazepam. Pero si es que eso te mata. O sea, quiero decir, o sea, ya os digo, yo hay cosas que no me cuadran. O sea, no me cuadra 27 pastillas de lorazepam. ¿En serio? O sea, a una niña de 12 años. Es que eso, en fin, es que aunque fueran de 1 miligramo, si es que un Orfidal se lo das a una persona normal, que muchas personas lo toman para dormir y se quedan fritas al momento. Estamos hablando de 27 pastillas. Si es que yo creo que con eso no hace falta ni asfixiarla. O sea, me parece una locura. Y mucho menos atarla y demás. O sea, es que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Ya os digo, es un ansiolítico de la marca Orfidal, que es como se suele vender. A mí, bueno, siempre se me da el genérico, lorazepam y punto. Este antidepresivo, que no es un antidepresivo, es un ansiolítico, se lo habían prescrito a la madre con un historial psicológico complejo, como habíamos hablado, y varias profesoras de Asunta sostienen que ya en julio la niña había ido a clase con una sintomatología extraña y que la propia niña, ya os digo, aseguraba, como habíamos comentado, que su madre le había dado unos polvos blancos que la mantenían adormilada y con sueño, cansancio y demás. Entonces estas dos fueron las únicas pruebas de cargo, es decir, las únicas pruebas suficientemente argumentadas como para incriminarlas, como para incriminarlos a los padres. El resto fueron todo indicios. Entonces, claro, las versiones contradictorias de ambos padres, las incongruencias en sus testimonios, la coautoría del crimen, porque es que vamos, ya os digo, como pasa en muchos otros casos que uno se echa la culpa al otro, que el otro... Aquí en este caso hubo todo lo contrario. O sea, ellos negaron los hechos, pero en ningún momento intentaron incriminar al otro, todo lo contrario. Entonces, todo lo demás formó parte de los más de 30 indicios probatorios, porque recordamos que se les vio en las cámaras, que primero iban con la niña, luego ya la niña no estaba, que se produce esa supuesta entrada a una persona que intenta asfixiarla y la madre no lo denuncia. O sea, indicios hay muchísimos,
Pero una cosa son los indicios y otra cosa son las evidencias. Los indicios por sí mismos no son suficientes para condenar, como ya hemos hablado en el caso de Dolores Vázquez, ¿no? Entonces, claro, eh, todos los indicios, eran 30 indicios probatorios, eran concordantes, eran coherentes, eran unidireccionales y eran convergentes. O sea, no fueron enervados por contraindicios que formaron parte de la sentencia y que apuntan a la resolución acordada en 2015, que los padres fueron los culpables. Aún hoy sigue sin saberse por qué. Ah, también hay que tener en cuenta una cosa, que es que la madre es la que es detenida primero. O sea, de la que primero se sospecha es detenida al día siguiente ya de lo que fue el asesinato. Pero el padre es detenido un día después, ¿no? No obstante, las condenas de ambos progenitores evidentemente fueron ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia primero y, por supuesto, posteriormente por el Tribunal Supremo. Entonces, desde entonces el periodista permanece interno en el penal de Teixeiro, aunque ha solicitado en varias ocasiones el tercer grado, que para tener ganas de quitarse la vida, nunca le ha sido concedido por no existir reconocimiento del delito, porque es que el tío todavía sigue manteniendo que él no ha participado en este tema y tampoco ha disfrutado de ningún permiso, solo faltaría. Eso además la sociedad lo vería como algo realmente muy negativo. O sea, sería muy fuerte que esto sucediese, independientemente de luego el grado de culpabilidad que tuviera cada uno de ellos. Eso nunca lo vamos a saber con certeza, nunca lo vamos a saber, porque ella ya no está y él parece ser que se niega a contar la verdad. Entonces, pues hasta qué punto tuvo cada uno un grado de inculpación o no, pues no lo sabemos. Parece ser que realmente la que produjo lo que es la asfixia como tal, es decir, la que cometió el asesinato como tal, fue Rosario, ¿no? Con ese cojín que le puso encima en la cara y demás, pero ambos la habían drogado. Ya te digo, es que con 27 pastillas de lorazepam yo creo que prácticamente no hizo falta ni vamos, ni apretar el cojín, en fin. Ya os digo que cuando sucedió el juicio en 2013, el ahora escritor, porque encima escribe y demás, negó su participación en la muerte de la niña ignorando absolutamente todas las pruebas. O sea, teniendo en cuenta que, claro, estamos hablando de que había cámaras que los habían grabado. O sea, las cámaras de seguridad los ubicaban transportando a la niña horas antes de su muerte y había pruebas básicamente de que Asunta había sido drogada en varias ocasiones. O sea, eso sin ninguna duda. O sea que ahí no hay duda razonable. Entonces, lógicamente el jurado popular lo inculpa al entender que él había sido la persona que había adquirido la medicación, como mínimo la medicación para drogar a la pequeña, que fue asfixiada posteriormente en la casa familiar. Entonces, en su vida en prisión, pues parece ser que Basterra ha denunciado agresiones físicas entre rejas, a mí pena no me da ninguna, y en una ocasión fue sorprendido pasando, parece ser, un objeto prohibido a otro recluso. Las tiranteces con los funcionarios y con otros reos también han marcado parte de su historial, por lo que en alguna ocasión parece ser que tuvo que ser trasladado al módulo de aislamiento. Entonces ya para ir terminando vamos a hacer un pequeño resumen, un poquito pues eso con coherencia y demás. Estamos hablando de un matrimonio que parecía perfecto, incluso con pedigrí, dinero, prestigio, pero que sin embargo asesinó a su hija de 12 años con la frialdad de quien se deshace, ya os digo, de un juguete viejo y del que aún no se han esclarecido del todo cuáles fueron sus motivos. Así que, bueno, Alfonso era hijo de un industrial bilbaíno, se licenció en periodismo, estuvo trabajando para medios como el Correo Gallego, Expansión, la cadena COPE, antes de convertirse en freelance. Y Rosario, como hemos comentado, pues era hija de un famoso abogado que ocupaba el cargo de cónsul honorífico de Francia y de una catedrática de historia del arte. Así que pasó por los mejores colegios, instituciones, tanto en España como en el extranjero, antes de graduarse en Derecho. Tras heredar el título de cónsul, Rosario
obtendría la Orden Nacional del Mérito del gobierno francés. O sea, que estamos hablando, joder, no estamos hablando de cualquier familia, de tal, ¿no? Entonces, Alfonso y Rosario se conocen en el año 1990, se casan 6 años más tarde y como los hijos no llegaban, por este problema que tenía Rosario, pues se plantean la adopción. Y después de 2 años de trámites, en 2001 se traen de China a una niña que en ese momento tenía 9 meses, llamada Yongfang, a la que renombraron como Asunta. La pequeña demostró, ya os digo, tener un cerebro privilegiado, destacar en los estudios, aprendía inglés, francés, chino, tocaba el violín, el piano, practicaba ballet, en fin, la pobre chavala no tenía tiempo ni de respirar. Sin embargo, no todo era perfecto en la vida de la pequeña. El 11 de diciembre de 2011 perdió a su abuela materna, María del Socorro, por la que sentía, parece ser, un enorme apego. Al año siguiente, a finales de julio, fallece también, curiosamente, su abuelo Francisco Porto, de 88 años, que aquí lo dejo, no me extrañaría que tuviera algo que ver con, con la que se sube en la cárcel. Y de hecho se ha pensado. Al mismo tiempo, pues el matrimonio de sus padres adoptivos era como un Titanic golpeado por el iceberg, digamos, ¿no? O sea, después de muchos dimes y diretes, Rosario se buscó un amante, que eso es algo que tampoco es nada del otro mundo, es decir, eso pasa constantemente, si no es unos otros, o sea, es algo bastante que tampoco pasa nada. Y su marido descubrió ese pastel, parece ser el Día de Reyes del año 2013. Entonces, en vez de desenvolver sus regalos, Asunta tuvo que ver, suponemos, cómo discutían sus padres y cómo acordaban separarse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que Rosario se queda con la casa, un piso de 174 metros cuadrados valorado en 350.000 euros. Alfonso se marcharía a Burgos y más tarde a Bilbao, pero como os comento, en mayo de 2013 vuelve a Santiago y alquila un piso que está básicamente a tiro de piedra del de Rosario y su hija, precisamente porque tienen esta custodia compartida y no van a dar la niña de Bilbao a Santiago y de Santiago a Bilbao, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues que el divorcio no mejoró el ambiente. Ya os digo, Rosario sufría una depresión severa que la hizo ingresar en un centro especializado. Santiago se ofreció a cuidar de la niña y a prestarle toda la ayuda que necesitara, siempre y cuando se comprometiese, atención, a dejar a su amante. Rosario dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero pensaba otra cosa, porque no tenía intenciones de cumplir su promesa. Era por lo que sea infeliz en su matrimonio, ese matrimonio estaba finiquitado y da igual si había un tercero o no. Ese matrimonio ya estaba muerto, punto y pelota. Entonces ya que hubiese terceros o no, al final es indiferente. Porque cuando un matrimonio y el amor se acaba, ya no hay más que se pueda decir. En la madrugada del 4 de julio es cuando supuestamente un intruso se coló en la casa con la única intención de estrangular a Asunta, que ya me dirás qué absurdez es esa, aunque se fue sin conseguirlo. Iba, parece ser, muy bien camuflado para que nadie pudiese adivinar su identidad, con máscara, ropa negra y guantes de látex. Se antojaba un ataque más que premeditado. Sin embargo, Rosario se limitó a decir que son cosas que pasan cuando te dejas olvidado las llaves en la puerta y que no merecía la pena denunciarlo. O sea, ¿vosotros os creéis que esto es una explicación lógica? O sea, está claro que esto es la bomba ya, ¿no? Entonces es al día siguiente cuando Asunta le cuenta a una amiga por WhatsApp que habían intentado matarla, pero no quiso dar detalles por teléfono, necesitaba hablar del tema en persona, así que es posible que sospechara que alguien de su entorno quisiera hacerle daño, porque se llegó a pensar que realmente el que había intentado entrar en la casa disfrazado y demás para que no se le reconociera había sido Alfonso. Cuidado con esto. Entonces, bueno, el crimen ya estaba rondando las cabezas de Alfonso y Rosario pocas horas después del frustrado ataque nocturno. Él fue a la farmacia para comprar una caja de Orfidal, potente tranquilizante, ansiolítico, como os he comentado. Necesitaban ensayar qué dosis era necesaria para dormir a la niña, o dado el caso matarla. Y entre julio y septiembre, ya os digo, compraron un total de 175 pastillas. O sea que es lo que te digo. Si es que, como pone aquí, por eso os he puesto otra foto, el Orfidal sin matan dosis altas. Es que yo creo que con la dosis que le metieron no era necesario ni ya os digo.
Entonces, a partir del 9 de julio, Asunta sufre varios episodios de somnolencia, va a clase dormida, no puede atender a lo que le decían, y el día 22, pues la niña cuenta a sus profesores que sus padres la engañaban para que se tomara unos polvos blancos, o sea que ella sabía perfectamente que sus padres estaban haciendo algo contra ella, algo que la dejaba fuera de combate. Entonces, Alfonso y Rosario despejaron las sospechas explicando que eran medicamentos para tratar la alergia. Esto también es una cosa importante que no podemos dejar de tener en cuenta. Asunta estuvo fuera de casa todo el mes de agosto y el primer tercio de septiembre, primero con su madrina, después con su cuidadora, pero tuvo que volver lamentablemente a los brazos de unos padres que habían pactado ya matarla, y el día 21 los tres comieron en el piso, como os digo, de Alfonso. Puede que fuera ahí o poco después cuando le dieron una dosis monstruosa, ya os digo, de Orfidal. O sea, monstruosa. O sea, a mí que no me digan que tal. O sea, porque lo sé, que además lo sé. Coño, es que eso es una barbaridad. 27 pastillas, hombre. No me jodas. Eh, entonces, en torno a las 6 de la tarde, eso, Rosario mete a Asunta en el coche, se la llevan a finca en Teo, que había ido a sus padres, a pocos kilómetros. Allí fue donde, sin ninguna duda, mataron a la niña, que estaba completamente dormida, como os digo, y sin apenas fuerzas para respirar. Es que era imposible con esa dosis. Entonces, claro, a sus padres les resultó muy fácil asfixiarla, ayudándose viendo un pañuelo o de algo similar, ya os digo, un cojín o lo que fuera. Si es que no se hubiese muerto igual, que ya os digo, yo tengo mis serias dudas. Y allí a las 9 de la noche meten el cuerpo en el maletero del coche, atado de pies y manos, para abandonarlo como si fuera un perro a unos 5 kilómetros del lugar del crimen en un camino. Y Alfonso y Santiago denuncian la desaparición de la niña esa misma noche. Así que unas pocas horas después, a la 1:30 de la madrugada, es cuando la pareja localiza el cadáver, da aviso a la Guardia Civil. Las primeras sospechas apuntan a los padres, afirmaron que no se había movido Santiago, pero claro, está lo de las cámaras de seguridad, que los graban, camino de Teo, se comprobó la casa, Rosario pidió permiso para ir al baño y el agente que la siguió vio que intentaba esconder una papelera donde se encontraron los restos de cuerda idénticos a los utilizados para inmovilizar el cuerpo de Asunta. Con lo cual muy en sus cabales no debía de estar cuando supuestamente una persona lo suficientemente inteligente como para llegar a donde llegó ella, independientemente de quién fuera su padre, hiciera estas estupideces. O sea que muy en sus cabales en esos momentos no debía de estar. El día 24 de septiembre Rosario fue detenida acusada de homicidio. Al día siguiente le llegó el turno a su padre, aunque ambos, ya os digo, niegan de manera rotunda su participación en el crimen, todavía a día de hoy en el caso de Alfonso. El 9 de octubre un análisis detectó que había restos de semen en esa camiseta que llevaba Asunta, que parecía confirmar la actuación de un tercero movido por un interés sex. Esto no deja de ser una cosa, desde luego, llamativa. Sin embargo, el cuerpo no presentaba signo de abuso. Entonces aquel rastro pues tampoco desmontaba las pruebas amontonadas contra los padres adoptivos de Asunta, como su desmedida acumulación de Orfidal, el mismo tipo de pastilla encontrado en el cuerpo de la niña. En abril de 2014 se confirma que el semen procedía de ese hombre implicado en un caso de abuso que se encontraba en Madrid en el momento del crimen, con lo cual él no pudo ser rodeado de testigos. Al parecer en el laboratorio alguien metió la pata y sus muestras contaminaron las de Asunta. Es una posibilidad, pero los abogados defensores jugaron la carta del semen tanto como pudieron para proyectar sombras sobre el proceso. Sin embargo, las sospechas sobre Alfonso Rosario no pararon de crecer. Era inevitable. La primera noche que pasaron detenidos, el 25 de septiembre, el juez autorizó que compartiesen celda y que se grabasen sus conversaciones. Entre ellas soy yo, exclamará Rosario, tú y tus jueguecitos. ¿Te ha dado tiempo de deshacerte de eso? Y su exmarido contestó, calla, que a lo mejor nos están escuchando. Después de haber registrado el piso de Basterra 2 veces, cuando los investigadores visitan el piso por tercera vez, es cuando se encuentran el portátil colocadito en una mesa del salón a solo 1,5 metros de la entrada. Entonces no se sabe quién lo puso ahí, porque las primeras veces que fueron no se encontró, pero se comprobó que estaba debidamente formateado, aunque evidentemente los expertos en informática consiguieron rescatar algunos archivos. Y ahí es donde encuentran 15 fotos de Asunta con ese traje de ballet o con disfraces del colegio, algunas de ellas
como hemos visto, con poses o expresiones que pueden resultar demasiado sugerentes. Eso ya lo dejo a vuestra elección. También había imágenes, ya os digo, protagonizadas por actrices siempre asiáticas de aspecto aniñado que podían recordar a la propia Asunta. Con lo cual, lo que está demostrado es que este tío era un pedof de cojones. Así que en noviembre de 2015 fueron condenados, ya os digo, a 18 años, se da por probada su participación en el asesinato. No se llega a contestar la pregunta más importante de por qué la mataron. Y bueno, ya os digo, aquí ya que se hubiesen cansado de ella, como el niño mimado que ya no necesita un muñeco, o con la cantidad de perros que abandona a la gente. En 2001 se presentaron con Asunta en la tele por ser los primeros adoptantes de una niña china en Galicia. Prometían colmarla de atenciones. Sin embargo, años después, como constató el juez instructor del caso, la niña vivía en un abandono palmario, pasando noches, incluso días sola. Rosario también dijo que su hija me chupa la vida, me molesta, cuando estuvo ingresada por depresión en 2009. Ya os digo, también está la motivación económica. Rosario y Alfonso gastaban más dinero del que podían permitirse, intentaron vender la finca para sanear sus cuentas, pero no hubo forma. En algún momento descubrieron que los padres habían declarado como principal beneficiaria de su fortuna finalmente a la pequeña Asunta. No verían un céntimo mientras ella continuara con vida. Esto ya, bueno, aún así tela. Por último, las fotos que se encuentran en el ordenador, pues sí, solo eran imágenes divertidas, según defendía Alfonso, sin ningún interés sex, disfraces y bromas entre un padre y su hija, pero sin embargo en las bragas que llevaba Asunta el día de su muerte había restos de su ADN. Cuidadito con esto. Y algunas alarmas se encendieron. Más tarde se determinó que no era raro que Alfonso se encargara de lavar la ropa de la pequeña y que eso explicaría que se encontrase su material genético en la prenda. Pero hay tantas incógnitas en este caso que ese detalle aún invita más a especular. Ni Alfonso ni Rosario, como comentó, admitieron sus culpas y en 2017 ella aún se preguntaba quién podía haberle dado las pastillas a su hija y la echaba de menos y esperaba que en vida hubiera recibido un poco de la mucha felicidad que le devolvió a ella. Y el padre, por su parte, escribe esta carta que habíamos comentado, que no pararé hasta encontrar al que mató a mi hija, patatín, patatán, que me voy a tal, que me no sé qué, hazlo de una vez. Y en la cárcel también, bueno, pues Porto, enfrentada a la depresión y la enfermedad autoinmune, intentó quitarse la vida varias veces hasta que lo consiguió, con un cinturón de tela atado a la ventana. Y solamente Alfonso a día de hoy puede responder a las incógnitas que aún planean sobre el caso. Así que no se puede decir nada más de lo que se ha dicho. Luego ya cada uno pues que se haga sus propias preguntas, que tenga sus propias teorías, porque ya han salido muchas por ahí. Pero bueno, por mi parte vamos a terminar con una foto de la niña y ya está. Así que bueno, aquí os dejo con esta foto, que bueno, me parece dentro de lo malo bonita, más que nada porque se le ha puesto esa decoración. Y por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.